voy a pedir que por favor abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Vamos a leer solo 4 versículos ahí, los últimos versículos del capítulo. Mateo, capítulo 28. Vamos a leer solo los versículos 16 al 20. Muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Preciosa promesa del Señor, hermanos, que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta que el mundo termine, hasta que el Señor Jesucristo nos saque de este planeta Tierra. Pero nos da un mandato bien importante, dice vayan y enseñen, continúen enseñando lo que yo les he mandado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su maravilloso amor para con nosotros, por su misericordia. Señor, ayúdenos a entender su palabra, a comprenderla, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no enseñemos más allá de lo que es lo que usted nos ha mandado, y que, Señor, todos podamos comprenderla, Señor. Es su palabra, pero que no sea interpretada por nosotros o con desviaciones o agregados o cosas por el estilo, Señor. Por favor, ayúdenos, oh Dios, a poder enseñar única y exclusivamente, como dice aquí en este versículo, lo que yo les he mandado, lo que usted nos ha mandado, Señor. Ayúdenos a tener esa sabiduría, Señor, para poder buscar lo que usted nos manda y poder enseñarlo, para que, Señor, usted esté agradándose de nosotros, de nuestra vida y de la iglesia, y de que todo lo que hagamos sea para honrarle y glorificarle a usted, Señor. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar viendo algunas cosas bien importantes aquí en la palabra de Dios. Aquí Mateo, el Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo nos presenta solamente las instrucciones que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos, a sus apóstoles, y estas instrucciones pues son para nosotros como iglesia, pues para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y hay cosas, hermanos, aquí que muy importantes. Primeramente, el Señor Jesucristo dice que todo el poder le ha sido dado a Él, todo el poder, en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo nos muestra la palabra de Dios, que cuando llegó allá al cielo fue recibido por el Dios el Padre, que es un misterio, ¿verdad? Porque es un solo Dios todopoderoso, pero se ha manifestado en 3 personas, pero la Biblia nos muestra que fue recibido en el cielo, y no solo fue recibido, sino que se sentó a la diestra de Dios. Es un Dios todopoderoso que no lo entendemos, lo vamos a entender cuando estemos allá, pero es un Dios todopoderoso manifestado en el Padre, que siempre estuvo sentado en su trono, el Hijo que vino para morir por nosotros. Dios se encarnó, tomó cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, y murió, derramó su preciosa sangre,
y regresó, y cuando regresa fue recibido allá en el cielo y él se sentó, dice la palabra de Dios, se sentó a la diestra del Padre y luego envió al Espíritu Santo. Después de eso, él envía al Espíritu Santo, el cual es Dios también, y prometió y promete, y así es, porque lo sabemos, que vendría a morar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, los que hemos creído, que hemos nacido de nuevos, Él está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, el cual es el que nos guía a toda verdad. Aquí Mateo, hermano, él presenta esas instrucciones. Ahora dice que todo poder le ha sido dado. Y luego dice, por tanto, por esa razón, porque Él es el Todopoderoso, porque Él, pues hermano, es el Dios glorioso, dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que está aprendiendo del maestro, del que va y predica el evangelio. Y dice a todas las naciones, bautizándolos, hacer discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que más me llama la atención, y eso es lo que yo quiero hacer más énfasis, hermanos, que en el versículo 20 dice, enseñándoles. O sea, que esa enseñanza continúe, dice que obedezcan, guarden eso, obedezcan, que obedezcan ¿qué? Dice, todas las cosas que yo les he mandado. Todas las cosas que yo les he mandado, y si aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Lucas, en el Evangelio de Lucas, él va un poquito más adelante, más allá. Él nos revela que el Señor Jesús fue llevado al cielo. Vamos al Evangelio de Lucas, hermanos, nos vamos a quedar ahí, quiero continuar para adelante. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los versículos 50, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en el verso 50, dice, ¿lo tienen todos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Yo me puedo imaginar al Señor Jesucristo como extendiendo sus manos hacia sus discípulos, alzó sus manos, dice que los bendijo, les envió su bendición, y pues Él es Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ya había sido Él resucitado, estaba a punto de ser llevado al cielo, de ascender. Dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. Ahora, ¿cómo fue que Él se separa de ellos? Comenzó a levantarse. En la presencia de los discípulos, hermanos, en la presencia de sus apóstoles, comienza a ser levantado. Dice que fue llevado arriba. Y ellos lo vieron, hermano, hasta que se les desapareció entre las nubes. Dice, versículo 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, vemos aquí, hermanos, que el Evangelio de Mateo solamente nos presenta o nos da las instrucciones de lo que el Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles. Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús fue llevado al cielo. Y luego, no solamente dice que fue llevado arriba, al cielo. Ahora, cuando vemos, hermanos, que el Señor, vemos que Él fue llevado al cielo, nos da a entender, hermanos, que Él no dice que fue llevado. O sea, ¿por qué dice que fue llevado? ¿Será que los ángeles lo levantaron? ¿O el poder de Dios? Como haya sido. Pero dice que fue llevado. A lo que quiero llevarlos, hermanos, es que Dios quiere mostrarnos su gloria, lo glorioso que es Él. Nos da la idea de la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. Eso es bien importante, hermanos, porque pues los judíos lo veían como cualquier otro hombre, como un maestro, como el hijo de José, el hijo de
de María, hermano, aquí están todas sus hermanas, sus hermanos, como cualquier otra persona, como cualquier otro hombre. Ellos le tuvieron envidia, lo menospreciaron, lo rechazaron, al grado que lo llevan a la cruz para matarlo. Pero, hermano, Él es un Dios todopoderoso, majestuoso, glorioso. Ahora, luego Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, más atrasito, hermanos, por favor. Marcos va aún mucho más allá, al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Dice en el versículo 19, dice, y el Señor, estamos ahí, hermanos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Aquí vemos, hermanos, que fue recibido allá en el cielo. Ahora, esto pues no lo vieron, esto es por revelación que Dios le dio, porque esto no lo pudieron ver. ¿Cómo se dio cuenta el evangelista Marcos, el discípulo Marcos, de que fue recibido allá? Bueno, Dios, el Espíritu Santo se lo reveló a él o fue inspirado para que lo escribiera. Ahora dice que fue recibido arriba en el cielo y luego dice enseguida, y se sentó a la diestra de Dios, o sea, se sentó en su trono glorioso. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿Verdad que sí? Hermanos, los discípulos lo ven, con sus propios ojos físicos ven que sube, que una nube le oculta de su vista, de sus ojos. Dice en el Evangelio de Lucas que fue llevado. Haya sido por su propio poder, haya sido como haya sido, pero dice fue llevado. Ahora, acá en este versículo 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo. Entonces, cuando es llevado, esa nube les oculta o le oculta de los ojos de ellos. Dice que allá fue recibido arriba en el cielo y luego se sentó a la diestra de Dios, del Dios Todopoderoso. Ahí se sentó y ahí está sentado, hermanos. Ahí está sentado. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Él está sentado? Está sentado a la diestra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, hermanos, por favor, y vamos a ver por qué está sentado ahí, qué es lo que está haciendo ahí, o cuál es el propósito del que Él está ahí. Hechos, capítulo 2, verso 34, por favor, hermanos. Dice el verso 34, dice, porque David no subió a los cielos. O sea, menciona a David porque en uno de los salmos, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, ya había hablado de estas cosas. Y aquí el apóstol Pedro, porque es el apóstol Pedro quien está hablando de estas cosas en su momento y fueron escritas, dice, porque David no es el que subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Entonces vemos aquí dos señores, a Dios el Padre, Dios, y recibiendo al Dios Hijo, al Señor Jesucristo. ¿Sí lo vemos ahí, hermanos? Amén. ¿Verdad? Dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra. Y luego, ¿qué más dice, hermano? Dice que ahí está esperando hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son los enemigos, hermanos? Todas aquellas personas que se obstinan a no creer en el Evangelio, a rechazar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Él ahí está sentado en ese trono. Yo no sé qué más actividad haya. No sé si está sentado ahí todo el tiempo. No lo sé, no lo podemos saber. Pero dice que llega o fue recibido, se sentó a la diestra del Padre y dice el versículo 35, hermanos, por favor, dice hasta que ponga, o sea, está sentado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermanos, está esperando ahí hasta que todos los enemigos, Dios el Padre ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Ahí está el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué va a pasar?
pues el Señor Jesucristo va a regresar, va a descender de los cielos y va a haber un juicio en el trono blanco, y ahí va a juzgar a todas aquellas personas que rechazaron el evangelio del Señor Jesucristo, que no lo aceptaron, no le creyeron, y serán ¿qué? Lanzados al lago de fuego. Todos los enemigos de Dios serán lanzados al lago de fuego. Ahora, cuando el Señor Jesucristo quite la iglesia de aquí del planeta Tierra, aquí se va a desatar un caos horrible, una gran tribulación tremenda, horrible. Y bueno, no sé, se salvarán o no se salvarán algunos, no lo sé, ¿verdad? Probablemente haya salvos, personas que tengan que sufrir, pagar horribles consecuencias para no marcarse, ser decapitados o lo que sea. Tendrán que pagar consecuencias terribles y se salvarán. Pero ahorita en este momento, hermanos, está tan fácil, tan sencillo, solamente creer en el Señor Jesucristo y será salvo, y si Cristo arrebata a la iglesia nos vamos con Él. Así de sencillo, ¿verdad que sí? O si morimos, cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos en la presencia de Dios. Pero en el momento que el Señor quite la iglesia, las personas que se queden aquí, será algo terrible. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Verdad que es así? La Escritura nos lo enseña de esa manera. Ahora, vamos al capítulo 3, versículo 22. Dice ahí la palabra de Dios: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Ahora, esto es una profecía que viene desde el libro de Moisés, desde los primeros 5 libros de Moisés, que el Señor le reveló a Moisés y se lo dijo a los israelitas, a los judíos. Y Moisés les dice: Dios les va a levantar un profeta, así como a mí. Y dice, de entre ustedes, hermanos, como a mí, a él. Pero vea lo que dice, esto es lo que me llama la atención, hermanos. Dice: como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Ahora, recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos: vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. O sea que, hermanos, los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron después, enseguida de eso? Fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirnos unas epístolas, cartas para la iglesia, y las tenemos nosotros, gracias a Dios, hermano, que nosotros tenemos esas epístolas en la Biblia. Y de ahí, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender lo que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, cómo vivamos, que hagamos, que no hagamos. Eso es lo que el Señor... Ahora, Él está sentado en su trono y Él viene por su iglesia, ¿verdad que sí? Él viene a arrebatar su iglesia, a llevar su iglesia. La iglesia se va, pero muchas personas, por su dureza de corazón, se quedarán y se van a dar cuenta. Muchos van a decir: tenían razón, y tal vez se arrepentirán muchos, algo otros no, algo otros preferirán mejor ponerse la marca y no batallar, porque dice la palabra de Dios que en ese tiempo no podrán ni comprar ni vender, solamente los que se pongan la marca en la mano derecha o en la frente. Y mucha gente va a preferir, para evitarse los problemas, para evitarse el hambre, para evitarse la persecución, para evitarse muchas cosas, evitarse la congoja y todo los nervios, lo que sea, pues mejor se van a marcar, se van a poner marcar. Van a escoger lo más fácil y se van a marcar, y pues automáticamente quedan condenados para irse al infierno. Pero ahorita, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, del Señor, Él está ahorita sentado en su trono, y lo que Él quiere es que nosotros, hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. Porque este mundo está en tinieblas, hermanos. Y todo lo que estamos viendo, por todo lo que está pasando, hermanos, el Señor viene pronto. No sé si usted lo cree o no lo cree, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que... Y claro, por supuesto, cada día que pasa estamos más cerca de la venida del Señor.
No sabemos cuándo regresa, cuándo viene, cuándo arrebata la iglesia. No lo sabemos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que ni Él lo sabía, solamente Dios el Padre lo sabía. Pero sí nos dio unas señales, las cuales nos mostrarían cuando ya faltara poco para su regreso. Y esas señales están en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Y todo eso, hermanos, es lo que estamos viviendo ya en nuestros días. Los rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, plagas, pandemias, temblores, inundaciones, terremotos, todo eso lo estamos viviendo, pero en abundancia, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, bueno, esto es para que nos llame la atención y digamos, es tiempo de buscar al Señor de verdad, en serio, porque esto no es un juego. Esto no es algo así como para nada más religiosidad, venir a la iglesia y luego salir y continuar igual. No. Es para tomarlo en serio, hermanos. Y algo bien importante, recordemos, el Señor Jesucristo, el que vino a este planeta Tierra, que murió, sufrió, derramó su sangre, resucitó con poder y con gloria, subió a los cielos y Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y poco tiempo después, o pocos años después, Él se le manifestó al apóstol Juan y le reveló el libro de Apocalipsis. Y Juan, cuando lo vio, dice que cayó como muerto. Cayó como muerto. De ver la presencia de ese Dios glorioso, Jesucristo. Dijo, era como el Hijo del Hombre, como Jesucristo. Y dice que no soportó la presencia de Él. Cayó como muerto, desmayado, temor, miedo. Y ese es el Señor que va a venir por la iglesia, hermanos. Ese es el Señor que está sentado a la diestra del Padre y que regresa por la iglesia. Y ese es el Señor que un día usted y yo, si usted es cristiano, y si no lo es, va a ser cristiano, vamos a estar delante del tribunal de Cristo, delante de ese trono, para dar cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, muy bien, recordemos, hermanos, verso 22, estamos ahí, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. A Él vas a escuchar, a Él vas a poner atención. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, vayan, hagan discípulos. Les dio esa orden, bautícenlos, enséñenlos que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Esa es la enseñanza. El versículo 23 dice, verso 23, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, o sea, el Señor Jesucristo, será desarraigada del pueblo. O sea, toda alma que no quiera, que diga, no, esto es religión, esto no me interesa, no me gusta, me molesta, me incomoda la palabra de Dios, no me gusta, no quiero. Y muchas de las veces, hermanos, la gente se incomoda, le incomoda y no sabe ni por qué, pero le incomoda. Mire, el Señor Jesucristo dice que sin causa le aborrecieron, ¿verdad que sí? Sin causa, dice, me aborrecieron. ¿Quiénes lo aborrecieron? Los judíos, y era gente religiosa, gente muy religiosa, lo aborrecieron. Dice que sin causa. Ahora, tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué ese sentimiento de aborrecer a alguien que no te está haciendo ningún daño? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso, hermanos? Dice el Señor Jesucristo, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué esa gente lo aborreció? ¿Les hizo algún daño? No. Todo lo que el Señor Jesucristo anduvo haciendo fue lo bueno, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Sanando enfermos, levantando muertos, sanando cojos.
todas las cosas buenas, alimentando gente hambrienta y todo. Y lo aborrecieron, lo odiaron. Ahora, recordemos, hermanos, que el Señor está sentado en su trono glorioso. Pero luego vemos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, hubo gente, y eso es lo que estoy diciendo, gente que se llenó de odio. Ahora, tenemos que darnos cuenta que ese sentimiento, ese sentir, es por el engaño de Satanás. ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿estamos aquí? ¿Verdad que sí? Es Satanás que pone esos sentimientos. Ahora, cuando se está enseñando la palabra de Dios, por supuesto, se está enseñando la palabra de Dios y alguien se levanta en contra, es porque el diablo está poniendo ese sentimiento por engaño, pone envidia o pone odio, pone muchas cosas y se levanta contra los siervos de Dios. Mire, vamos a ver, hermanos, por favor, en el capítulo 7 ahí del libro de los Hechos. Hechos 7:48. Dice la palabra de Dios ahí: si bien el Altísimo, o sea, el Dios Todopoderoso, no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Luego hace la pregunta: ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? En otras palabras, Dios es el creador de todo. Dios es el creador tuyo, creador mío, creador de todo lo que existe. Creador de mi cuerpo, de todo. O sea, ¿qué hay en este planeta Tierra que no sea creación de Dios? Hay cosas que el hombre ha hecho, pero ¿con qué lo hizo? Con materia que Dios hizo, que Dios creó, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Entonces todo, absolutamente todo es creación de Dios. Dice en el verso 50, dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51 dice: duros de cerviz, duros de espalda e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Ahora, estas personas, hermanos, eran los fariseos, eran los sumos sacerdotes. Los sacerdotes estaban en el templo. Era como una mafia que estaba ahí, ¿verdad? Gente religiosa, muy religiosos. Y ellos se sentían como dueños de la ley, dueños del templo, dueños de la obra de Dios, dueños de todo, vaya. Y aquí Esteban les está diciendo: ustedes son duros de corazón, porque ustedes siempre resisten a la voz del Espíritu Santo. Y en el versículo 54 dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora, ¿por qué ese odio, hermanos? ¿Por qué ese odio contra aquella persona humilde que les está hablando la verdad? Ahora, ¿se las está hablando por el bien de ellos o por el mal de ellos, hermanos? Por el bien de ellos. Porque ellos estaban en un camino equivocado. Ahora, el problema es que no se daban cuenta. ¿O sí se daban cuenta? ¿Verdad que no se daban cuenta? No se daban cuenta. Estaban en un camino equivocado, pero no se daban cuenta. Ahora, este sentimiento, hermanos, de odio es sin razón. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás es el que pone estas cosas. Él es el autor de este odio mezclado con envidia, con coraje, con todo lo que ustedes quieran. La ceguera espiritual tan horrible. Pero es Satanás el autor de todo eso. Ahora, recuérdese usted
Recordemos, hermanos, que Satanás era uno de los ángeles más importantes en el cielo, ¿cierto, verdad? Uno de los ángeles, no estoy diciendo que era el más importante, pero era uno de los ángeles. Tal vez habría 2, 3 más o 4, 5, no sé cuántos, pero era uno de los más importantes. Era un querubín, un lugar muy alto el que él tenía, pero se llenó de envidia. Se llenó de envidia contra Dios y quiso destronarlo, quiso quitarlo. Y dijo que él se iba a sentar ahí en el lugar donde Dios estaba. Y vean, hermanos, qué tremenda pérdida, qué tremendo error. Porque ahora ni siquiera lo que él tenía antes lo puede tener. Ahora está destinado a ir a un lago de fuego donde va a ser atormentado por los siglos de los siglos, ¿verdad que sí? Amén. La palabra de Dios así nos lo enseña. Y hay otro problema, que logró arrastrar una tercera parte de los ángeles, porque los engañó, los influenció, y logró arrastrar un montón de ángeles con él, los cuales son los demonios que andan en el planeta Tierra. ¿Y qué es lo que ellos andan haciendo? Cegando la mente, cegando el entendimiento de las personas para que no crean al Evangelio, porque ellos quieren llevarse a las personas a donde ellos van a ir. La palabra de Dios, hermanos, enseña que nosotros fuimos creados para la alabanza de Dios, ¿verdad? Porque Él se merece toda nuestra alabanza, ¿cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que Él se merece toda nuestra alabanza porque Él es Dios? Él está sentado en su trono. Él está sentado en su trono glorioso y nos está viendo en este momento, hermano, nos está viendo. Y Él se merece mi alabanza, mi honra, que yo le honre, que yo le glorifique. Él se merece todo porque yo soy criatura de Él, creado por Él. Y mire, si Él dice hasta aquí, pum, aquí azoto y aquí caigo. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Ahora, hermanos, en esta pandemia, ¿cuántas personas han muerto? Muchas personas murieron. Muchas. Y aún pastores también. Y personas que iban a la iglesia. Yo no sé cuál sería su vida, cómo sería su vida, no sé. Ni me voy a meter tampoco en eso. Ni voy a juzgar tampoco. Pero muchas personas murieron. Si Dios hubiera querido y Dios hubiera permitido, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos aquí presentes en este momento con vida. Pero Dios nos cuidó, nos libró de la muerte y por eso estamos aquí, porque Él no quiso que murieras y que muriéramos. Entonces, hermanos, Él se merece toda mi adoración, toda mi alabanza. Él se merece toda mi obediencia, que yo sea obediente a Él, que diga yo, Señor, como dijo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, tú me estás odiando sin razón. No hay razón para que me odies. Y no estaba odiando a Jesús porque ni siquiera lo conocía, estaba odiando a los que predicaban el Evangelio, ¿cierto o no es cierto, hermanos? A los que predicaban el Evangelio, los que estaban llevando la palabra de Dios, Él les agarró odio, los odiaba. Y dice, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es lo que está diciendo? Te es muy duro, te estás metiendo en graves problemas porque estás en contra de mis siervos, de mis escogidos, de las personas que yo he enviado a predicar el Evangelio, ¿cierto? Estás en contra de ellos y te vas a lastimar tú mismo porque el daño te lo haces tú mismo, le está diciendo el Señor Jesucristo. Dar cosas contra el aguijón, estarle dando patadas a un aguijón y te vas a hacer daño tú mismo. Entonces de ahí es que el Saulo se arrepiente, ¿verdad? Ahora, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, versículo 55, pero Esteban, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde, hermanos? Estaba sentado, está a la diestra
de Dios sentado en su trono glorioso, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, se llenaron de odio al grado que dijeron: sáquenlo, apedréenlo hasta que lo maten. Y dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto murió o durmió. Luego vemos, hermanos, también en el capítulo 8 a Saulo de Tarso, lleno de odio, persiguiendo a los hermanos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, o sea, quería acabarla, quería destruirla, quería exterminarla. Dice, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, pero bueno, como dije hace un momento, vamos ahí al capítulo 9, hermanos, por favor. Que ya lo dije, pero vamos a leerlo. Dice en el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el camino del Señor Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, hermanos, qué importante es, meditemos un poquito en esto. ¿El Señor Jesucristo estaba viendo? ¿Sí? ¿Está viendo lo que Saulo está haciendo? Sí. Amén. Él está viendo, el Señor Jesucristo está sentado en su trono, pero Él está viendo. O sea que, por eso dije hace un momento, el Señor nos está viendo, hermanos. El Señor nos está viendo constantemente, está viendo cada cosa que hacemos. Saulo era un hombre enemigo de la iglesia, enemigo de los apóstoles, pero el Señor lo estaba viendo. ¿Cuánto no más a nosotros, hermanos? Dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están sobre los justos, ¿se acuerdan? Y sus oídos atentos a las oraciones. ¿Se acuerdan, hermanos? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. El Señor dice: clama a mí, yo te voy a responder. A veces, hermanos, estamos en necesidades y claro, no necesariamente es que el Señor nos va a responder así para todo lo que le pidamos. Porque, bueno, el Señor puede decir: espérate, tengo algo que hacer en esto o aquello. Algo te quiero enseñar ahí, algo te va a enseñar, algo me va a enseñar. No necesariamente va a responder inmediatamente, pero tengamos la seguridad y la confianza de que el Señor ya nos escuchó y Él nos va a responder en su tiempo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Bueno, dice aquí el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y pues Saulo se convierte en el apóstol Pablo, viene a ser el apóstol Pablo, y fue obediente, ¿verdad que sí? Él dice la palabra de Dios que enseguida predicaba a Cristo. Ahora, el Señor Jesucristo, y esto es lo que quiero, hermanos, vamos al Evangelio de Juan, por favor, hermanos, porque esto es bien importante. Vemos en lo que hasta aquí, lo que hemos visto, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: vayan y enseñen lo que yo les he mandado. Vayan y enseñen lo que yo les he mandado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero va a haber gente que se va a levantar en contra tuya y en contra mía. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad, hermanos?
Ok, el mismo Señor Jesucristo en el versículo 25 del capítulo 15 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, ¿qué, hermanos? Me aborrecieron. Bueno, no sé si a ti te llama la atención, pero a mí me llama la atención esto, que sin causa, sin haber ningún motivo. No había razón, no había motivo por qué odiar al Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando la palabra de Dios es predicada, y si hay algo que a mí me incomoda porque me está haciendo ver algo que yo, en lo que yo estoy mal o en lo que yo estoy fallando, algo que yo estoy haciendo y la palabra de Dios me dice que estoy mal o que yo estoy haciendo aquello y no lo debo de hacer porque así me enseña la palabra de Dios. Pero el problema es que es un humano el que me lo está diciendo y eso me incomoda. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Estamos aquí, hermanos? Lo toma personal, incomoda, molesta. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Incomoda, molesta. Y muchas de las veces la persona se inclina a pensar, eso lo está diciendo por mí. O le contaron. Y tal vez, hermanos, la persona que está enseñando ni siquiera sabe, ni siquiera se da cuenta. Y le digo esto porque una ocasión un hermano, no están ahorita ellos aquí en la iglesia, pero me dijo que la esposa le había reclamado que por qué él me contaba a mí cosas de ellos, de la pareja, de su esposa. Todo vas y le cuentas al pastor. Y a mí me dio risa, ¿verdad? Porque yo había dicho algo en la predicación que yo, hermanos, inocentemente, yo ignorante, yo no sabía, no lo dije por ella. Simple y sencillamente, bueno, Dios lo puso en mi corazón, lo prediqué y ella pensó que el esposo me había contado. Lo tomó personal, lo tomó como que yo lo estaba diciendo por ella. Y muchas de las veces, hermano, esa es la razón por la cual agarramos contra el predicador, contra la persona y desechamos ¿qué? La palabra de Dios. Porque si es la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios, así la diga quien la diga, hermanos. Amén. Sea quien la diga, aunque sea el peor pecador, el vil pecador que la está compartiendo, porque en realidad todos somos pecadores, pero así sea un borracho que la está diciendo, que la está leyendo, me la está diciendo a mí, pues es la palabra de Dios, hermano. Aunque el instrumento esté sucio, no importa, pero es la palabra de Dios. Y muchas de las veces, hermanos, la persona que Dios ha puesto, que Dios ha llamado para que nos la enseñe, lo rechazamos, o rechazamos la palabra por causa de la persona, porque ponemos nuestra mirada, nuestros ojos en el que nos la está diciendo, porque es una persona que tiene defectos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y rechazamos y agarramos, hermano, contra la persona. Dice, mire, el Señor dice aquí, sin causa me aborrecieron. El Señor Jesucristo no tenía ningún defecto, no era pecador, nunca cometió pecado. Pero los fariseos, hermanos, pues, hermanos, sacaban argumentos, porque argumentos sobran y van a sobrar todo el tiempo. Y la agarraron contra él. Y lo aborrecieron, lo odiaron y dijeron, quítenlo delante de nosotros, no queremos verlo, mejor hay que matarlo, hay que quitarlo, hay que sacarlo de este planeta Tierra. Y lo llevaron a la cruz y lo mataron. Claro, él tenía un plan, un propósito, Dios ya tenía el plan que a través de su sangre preciosa nosotros íbamos a ser salvados, todo el que en él creyera. Pero estas personas, hermanos, se metieron en un grave problema porque lo aborrecieron, lo odiaron. Vea lo que dice el versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si ustedes hablan de las cosas del mundo, entonces sí vas a ser bienvenido. Pero como hablamos la palabra de Dios, hermanos, entonces dicen, no,
otra vez con eso. Y entonces hay el rechazo. Dice, pero, dice, versículo 19, dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. ¿Por qué? Porque han escuchado el mensaje, la palabra de Dios, por su pecado. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Dice el verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, en la propia ley de ellos, en los salmos. Sin causa me aborrecieron. Y desafortunadamente, pues ellos, hermanos, no se daban cuenta. Sin causa me aborrecieron. Después del apóstol Pablo, vamos ahí a Hechos 26, hermanos, por favor. El apóstol Pablo da una explicación al respecto y lo aclara mucho mejor en 2 de Corintios. Y ahí voy a terminar. Pero vamos a Hechos 26, hermanos, por favor. Versículo 9. 11 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿quién andaba persiguiendo el apóstol Pablo? A los que predicaban el evangelio, ¿verdad, hermanos? A los discípulos del Señor. Él se levantó con ira, con odio. Dice el versículo 10, por lo cual hice en Jerusalén dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, o sea, los torturaba de una manera que los hacía que hablaran cosas que no querían decir, pero pues por la tortura. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermano, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Por la palabra de Dios, hermanos. Pero, ¿quién es el que pone ese odio? Satanás. El diablo, Satanás. Hermanos, tenemos que estar bien claros en eso. Satanás es el que pone odio en el corazón del ser humano. Y no cree usted que nomás en los inconversos contra nosotros, a veces entre la iglesia también existe, hermanos. A veces dentro de la iglesia también existe, el diablo viene y siembra cizaña contra los hermanos, unos contra otros, porque eso es lo que el diablo quiere, hermanos, ponernos uno contra otro en disensión. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Tenemos que saber, hermanos, cuando viene algo, un pensamiento, un sentimiento contra un hermano, contra una hermana, date cuenta que es Satanás, es el demonio que está sembrando eso en tu mente, en tu corazón, para que tú peques. Y si tú te enredas en eso, luego vamos a ser disciplinados. Porque si yo me enredo en eso, Dios tendrá que tratar conmigo, me va a decir, mira, estás mal, vas mal. Si no entiendo, Dios tendrá que usar de disciplina. ¿Cierto o no es cierto? Digo, porque si somos hijos, Dios disciplina a los hijos, a los que ama. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Dios disciplina a sus hijos para que enderecemos nuestro caminar, para que caminemos de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Ahora, el mismo apóstol Pablo explica la situación. Vamos a 2 Corintios, ahí termino, hermanos. En el capítulo 3, dice en el verso 12, 2 Corintios 3, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es Cristo Jesús, nuestra salvación, nuestra redención. Dice el versículo 13,
Y no como Moisés, no como a Moisés que les dio la ley y que ponía un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se cegaron, se cerraron, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo es quitado solamente por Cristo, cuando venimos a experimentar el nuevo nacimiento. Dice, el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Versículo 1 del capítulo 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, todo aquello que es vergonzoso, que es desagradable a los ojos de Dios, pues renunciamos. Dice, no andando con astucia, o sea, no levantando argumentos, no teniendo astucia, no queriendo ir en contra del Espíritu Santo, sabiendo que algo está mal, pero quiero irme por ese camino. Dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, entre aquellas personas que no quieren entender, pues continúa estando encubierto. Ahora, ¿cuál es el problema? Versículo 4 dice, en los cuales el Dios, ¿quién es ese Dios, Satanás, de este siglo, según el entendimiento de esas personas incrédulas, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Entonces, hermanos, qué importante es, hermanos, saber, tener idea de las artimañas de Satanás. Si a mí me molesta el hermano, me cae mal el hermano, o si me molesta que me enseñen la palabra de Dios o que me prediquen la palabra de Dios, inmediatamente tengo que saber que es un demonio el que está metiéndose en mi mente, está influenciándose. No estoy diciendo que uno viene a quedar endemoniado, no, pero sí hay influencia. Porque Satanás anda como león rugiente alrededor de usted, de mí, de la iglesia, hermanos. Y él anda tratando de sacarnos del camino. ¿Por qué usted cree, hermanos, que mucha gente cristiana que van a las iglesias, hermanos, unos andan de una manera y otros andan de otra manera? ¿Por qué hay tantas maneras, hermanos? Tantas maneras de pensar, tantas maneras de creer, tantas maneras de predicar diferentes cuando no se predica realmente el evangelio. ¿Por qué usted cree? ¿Quién es el que siembra toda esa confusión? ¿Quién es el que siembra todo ese engaño? Es Satanás, son los demonios. Porque solamente tenemos una Biblia. Y la misma palabra de Dios dice que tenemos que estar en una fe, unidos en una fe, en un bautismo. Porque hay un solo Señor, y ese Señor es Jesucristo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Y la fe es la palabra de Dios, hermanos. Y lo que es la palabra de Dios no es de desecharse. Tenemos que estar dispuestos a aprenderla, a obedecerla. El Señor Jesucristo dijo algo bien importante y lo vuelvo a recordar. Vayan, enseñen todo lo que yo les he mandado. Y todo eso, hermanos, lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Recordemos que el Dios de este siglo, Satanás, el demonio, es el que se encarga de cegar el entendimiento, de confundir las mentes.
para querernos llevar por un camino equivocado, un camino errado. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios los bendiga. Padre, venimos, Señor, delante de su presencia, Señor, y le pedimos, oh Dios, que nos ayude, que siempre estar dispuestos a recibir su palabra, Señor, a estar atentos a ella y a estar dispuestos a recibirla, a ponerla en práctica en nuestra vida, porque no hay otra, Señor. Sabemos que Satanás es el que engaña, el que ciega, el que quiere desvirtuar, el que nos quiere llevar por caminos equivocados. Señor, ayúdenos, oh Señor, a estar bien atentos y a tener ese discernimiento y esa sabiduría para darnos cuenta de que todo lo que va en contra de su palabra proviene de Satanás, de los demonios. Y Señor, si alguien nos la enseña, pues que no nos llenemos de odio, de coraje, de envidia y de cosas por el estilo, Señor, que nos sacan del camino. Ayúdenos a ser humildes, se lo pido en el precioso nombre de Jesús.